buenos días, mis amados hermanos. Dios me le bendiga mucho en este día. Queremos darle la gloria y la honra a nuestro Dios en este maravilloso día. Bueno, como ya ustedes también sabrán, más adelante nosotros hemos suspendido también lo que es nuestro servicio de este domingo. Hemos pospuesto, ¿verdad?, esta reapertura, siguiendo orando por esta iglesia, por el liderazgo, para que podamos tomar la mejor decisión en el mejor tiempo posible. Vamos a dar gloria a Dios y orar a Él en este momento para que Él nos pueda, ¿verdad?, llenar de su poder para poder entender a través de su Santo Espíritu su palabra en el día de hoy. Oremos, iglesia. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, mi Dios, por darnos este tiempo, Señor, a través de esta tecnología, Señor, para estudiar, para compartir tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a dar lo mejor posible de nosotros ahora en este tiempo también de pandemia, que nosotros podamos seguir compartiendo y extendiendo tu evangelio, Señor, a través de estas redes sociales y también, Señor, a través incluso con este distanciamiento social que nosotros tenemos, a continuar, Señor, obrando como tú, Señor, has mandado a tu iglesia que lo haga, seguir haciendo discípulos, Señor, a todas las naciones. Guíanos en esta mañana a poder darte la gloria y la honra, Señor, prestando atención a ella y que podamos ponerla en práctica en cada uno de los momentos de nuestra vida, Señor, cotidiana. En tu nombre maravilloso, Cristo Jesús, oramos todos. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, vamos a continuar con esta serie de confinados y en esta mañana, en este día, vamos nosotros a continuar con lo que es los hijos de Dios, ¿verdad? ¿Qué hacen? ¿Qué piensan? ¿Qué dicen mientras están en esas circunstancias de confinamiento? En la mañana de hoy vamos a hablar acerca del apóstol Juan. Bien, y vamos a ver qué cosas él sabía, qué cosas estaba enseñando o enseñó durante este trayecto que él también estuvo en confinamiento, específicamente en la parte de él, las circunstancias en las cuales él estuvo involucrado fue en un destierro, en una isla llamada Patmos, como nosotros vamos a ver más adelante. Bien, como él también les describe esta parte a sus lectores del libro de Revelaciones o Apocalipsis, como lo conocemos. Vamos a continuar entonces con esto, bien, porque el apóstol Juan en este punto ya ha entrado a un exilio en esta isla que ya les había comentado, y desde esta isla es que le viene a él la revelación de este apocalipsis o estas últimas cosas que van a suceder con el pueblo de él. Bien, vamos a ver lo que dice en Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, el verso 9. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación. Bien, es algo interesante. Él está pronunciándose como compañero en también la tribulación que estos hermanos estaban pasando en el reino y en la perseverancia en Jesús. Me encontraba en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio aquí de nuestro Señor Jesucristo. Así que este es algo muy interesante. Él está confinado en este punto. Para darles un poco de contexto acerca de lo que es o lo que fue esta isla de Patmos, es una de varias islas, específicamente son 12 islas ahí en el mar de Egeo, y según la historia, esta isla estaba destinada específicamente para el destierro
de personas no gratas por el imperio romano en ese entonces. Bien, era específicamente era un lugar de extremada, de un mundo pagano, de culto pagano, en todo lo que es la parte de los dioses grecorromanos y todo eso. Así que se había convertido para los romanos en una isla de prisión, una isla de destierro, una isla de olvido. O sea, cuando una persona lo entraban ahí, era como si fuera el Alcatraz, para más decirlo así, en una forma. Bien, lo ponían en una isla ya para que fuera apartado de la sociedad per se. Bien, así que en un sentido, el apóstol Pablo es en este lugar entonces que él recibe esta revelación de la palabra de Dios, de lo que iba a suceder, de que Cristo iba a venir como un rey victorioso, soberano, y que él iba a pelear contra el pecado, triunfando también sobre sus opositores y poniéndolo por debajo de sus pies. Recuerden que él venció en la cruz el poder del pecado, pero la muerte es su último, ¿verdad?, enemigo, según esta revelación también del apóstol Juan, y que vamos a hablar también acerca de eso. En esta carta que el apóstol Pablo escribe en su confinamiento, tiene varios puntos de énfasis, bien, que son muy importantes en eso. Así que la soberanía es uno de los puntos, esa autoridad absoluta de Dios, donde Él está en pleno control, donde Él tiene todo organizado bien, y aún por días específicamente, donde Dios tiene esa soberanía, ese control, ese poder sobre todas las cosas, y lo que específicamente Él atribuye ese poder y esa autoridad también a nuestro Señor Jesucristo específicamente. Todo esto de la soberanía de Dios es aunque el mundo está inmerso, ¿verdad?, en sufrimiento, dolor, muerte. A pesar de todas estas tragedias y todas estas guerras, el apóstol Juan, a través de su carta, muestra cómo Dios está en control incluso de todas estas tragedias, todas estas desgracias que a la humanidad pecadora, ¿verdad?, le ha sobrevenido. También nosotros podemos ver cómo Dios ha establecido un día específico para Él venir a este mundo y cumplir con la parte de su salvación eterna, dando, ¿verdad?, o confirmando, reconfirmando todo lo que se había dañado desde el Génesis, que había sido perdido, había sido deformado, la creación a través de la desobediencia y el pecado del hombre. Así que en esta carta él declara que se le ha pedido al apóstol Juan escribir ciertas cosas, bien, 3 cosas en específico. Aquí se le dice al apóstol Juan, se le manda a que escribiera 3 cosas: lo que ha visto, lo que sucede y lo que sucederá. En el capítulo 1, el versículo 19, un ángel le dice a Juan, al apóstol Juan: escribe pues las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de suceder después de estas. Bien, esto es muy también importante. Vamos a escuchar también más adelante lo que el apóstol Pablo les escribe en primera instancia a estos hermanos, y en la mañana de hoy específicamente vamos a tocar esos 2 temas específicamente: la soberanía de Dios, de la cual les estaba hablando, y también acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en este juicio, y posteriormente las bendiciones que vendrían a través de este juicio
final que nuestro Dios va a tener y va a juzgar, ¿verdad?, a esta humanidad, haciendo una relación entre las convicciones esta mañana que el apóstol Juan tenía de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo con lo que él entonces escribió en esta carta de Apocalipsis. Bien, así que nuestro Dios es soberano y todos los hijos de Dios que están en confinamiento entienden y deben de comprender que su Padre es soberano por sobre todas las cosas. Así que el apóstol Pablo inicia de manera muy hermosa este libro de Apocalipsis entregando un saludo. Él es el medio para entregar un saludo de parte de Dios, de parte de Jesucristo, de parte de los 7 espíritus que están allá parados enfrente del gran trono. La idea es que vemos aquí el Hijo, el Padre, el Espíritu Santo mandando un saludo a toda la congregación, específicamente a 7 iglesias de Asia que estaban puestas en Asia. Se les entrega a través del apóstol Juan este maravilloso saludo que vamos a ver en el versículo 4 de este capítulo 1 de Apocalipsis. Juan, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia a vosotros y paz de aquel que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Escuchen muy bien, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados, con su sacrificio, con su sangre, iglesia. Dice, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Wow, eso es impresionante. El apóstol Pablo está entregando un saludo específicamente de parte del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo también a estas iglesias específicamente de Asia, pero obviamente podemos tomar ciertos principios también de todo lo que nosotros hemos visto aquí y lo que el apóstol Pablo había escuchado para reafirmarle a estas personas que nuestro Señor Jesucristo es el testigo fiel de que es el primogénito de los muertos y que Él es soberano por sobre todos los reyes de la tierra, que nos ama, que nos liberó de nuestros pecados. ¿Cuáles eran las convicciones previas acerca de la soberanía que Jesús tenía por sobre todas las cosas? Bueno, en Mateo capítulo 28, él había escuchado de su Señor Jesucristo antes de ascender a los cielos, había escuchado estas palabras y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y es en esta ocasión, iglesia, entonces, que aquí el apóstol Juan ha escuchado lo que Jesús ha dicho de que Él tiene toda la autoridad, ¿verdad? Y posteriormente a estas palabras, el apóstol Juan escucha el mandato, bien, de ir y hacer discípulos a todas las naciones, no algunas como Mateo capítulo 10, vayan a las tribus de Israel y todo ese tipo de cosas. Pero aquí se le envía con toda autoridad, bien, se le ha enviado a estas personas a ir y a hacer discípulos a todas las naciones. Obviamente, nuestro Señor Jesucristo también había hablado con ellos acerca del sufrimiento. Miren, ellos iban a ser apresados, iban a ser azotados, iban a ser confinados o encarcelados, iban a ser incluso asesinados por
predicar el Evangelio. Eso fue algo muy claro que nuestro Señor Jesucristo les había dicho a cada uno de ellos: si a mí me persiguieron, a vosotros, a ustedes, les van a perseguir. Bueno, esta era la causa por la cual el apóstol Pablo se encontraba desterrado en esta isla de Patmos. Bien, pero el apóstol Pablo tiene muy claro que nuestro Señor Jesucristo tiene toda autoridad, tiene todo el poder por sobre todas las cosas para implementar juicio, bien, para dar vida y vida eterna en abundancia, hermanos míos. Escuchemos muy bien lo que el apóstol Juan también escuchó de su Señor con respecto a todo lo que le estoy diciendo acerca de la autoridad que nuestro Señor Jesucristo tiene para hacer juicio, pero también para dar vida. Escuchemos lo que en Juan capítulo 5 nos dice también: porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida a sí mismo. 27. Y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque es el Hijo del Hombre. No os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Escuchen muy bien lo que en el capítulo 10 él había escuchado también: nadie me quita la vida, dice Jesús, nadie me quita la vida, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Dice en el capítulo 17, el verso 2, por cuanto le diste autoridad, refiriéndose a él, sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos, escuchen muy bien, hermanos míos, a todos los que tú le has dado. Bien, esto es algo muy importante, porque nuestro Señor Jesucristo tiene autoridad para ejecutar juicio, pero también para dar vida, o esta maravillosa gracia que viene a través de Él. Y el libro de Apocalipsis, hermanos míos, nuestro Señor Jesucristo, como Él lo describe, tiene autoridad por sobre todos los reyes de la tierra. Bien, en este libro donde el apóstol Juan describe cómo naciones, reyes, ángeles e individuos se le otorga cierta autoridad para hacer o deshacer cosas. Bien, en este libro de Apocalipsis van a ver cómo se le otorga a diferentes personas o naciones o reyes, a la bestia que aparece también ahí, cómo se le entrega y se le otorga ciertas autoridades para hacer cosas en todo el trayecto, en muchos de los aspectos también para destruir, en los aspectos de los testigos de Dios, para predicar el evangelio de Dios con denuedo. Pero en fin, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, tiene autoridad por sobre todas estas cosas, y es lo que el apóstol Juan inicia con esta carta, esta declaratoria, este saludo, juntamente con estas declaratorias de que nuestro Señor es soberano y tiene autoridad por sobre todas las cosas. Así que esto nos lleva a nuestro segundo punto: juicio y bendición. Nosotros, como hijos de Dios, comprendemos de que aún estando confinados, nuestro Dios un día traerá juicio, justicia, pero también nos otorgará, gracias a su juicio justo, nos otorgará bendición, hermanos míos. Bien, así que vamos a ver cómo nos lleva a través del apóstol Juan, cómo nos lleva a través de todas estas terribles circunstancias y eventos
que van a suceder, que son las cosas que el ángel le pide a él que escriba también, estas cosas que han de suceder, como también es solamente un panorama. Nosotros vemos todas estas circunstancias como un panorama, bien, de un camino que nos lleva a un hermoso destino, que es el juicio justo de Dios a la humanidad. Vamos a ver en el capítulo 19 de Apocalipsis este justo juicio de Dios para las naciones. Dice aquí en el capítulo 19, el verso 20, y la bestia fue apresada. Esto es ya en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta. Esto es ya al final de todo, antes de llegar nuestro Señor Jesucristo. Dice: el falso profeta que hacía señales en su presencia, y con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos, oiga muy bien, al lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. En el capítulo 20 también esto llega también después de este tiempo de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Durante su llegada aquí, el diablo, dice aquí en el verso 20, el diablo que engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados ahí día y noche por los siglos de los siglos. Serán atormentados. Esa idea de que Satanás va a estar allá, o ese rey del infierno y que tiene súbditos, que él está sin ningún problema en el infierno, esas ideas no son para nada bíblicas. Es un lugar de tormento para cada uno de ellos, para todo aquel que está en ese lugar. Dice Apocalipsis, dice el apóstol Juan también en el capítulo 20, el verso 11, dice: y vi un gran trono blanco, bien, y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Y sigue diciendo: y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte, escuchen bien, segunda, el lago de fuego. El verso 15 dice: y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago, de fuego. Wow. Esto es en una parte muy alentadora para los lectores del apóstol Juan. ¿Por qué? Porque están escuchando el justo juicio de Dios. O sea, están escuchando que toda la persecución que ellos estaban sufriendo, que todo lo que ellos estaban pasando, todas las muertes por el evangelio, a causa del evangelio, todas estas personas que estaban lastimando o haciendo sufrir al pueblo de Dios, un día iban a tener su merecido, su justo merecido. Bien, así que estas son palabras alentadoras para el creyente, pero desalentadoras para aquellos que no andan conforme al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bien, y recibirán su justa recompensa
su justo castigo, bien, porque todos estos eventos que el apóstol Juan describe en este libro de Apocalipsis son eventos justos de la ira de Dios para la humanidad. Bien, así que nos enseña también acerca del regreso de nuestro Señor Jesucristo y la implicación que este segundo regreso, esta segunda venida de nuestro Dios implica para el creyente, porque marca entonces lo que es el final del sufrimiento y de la muerte. Escuchemos lo que dice en el capítulo 21 el apóstol Juan. En el capítulo 21, el apóstol Juan dijo: entonces oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas, iglesia, porque las primeras cosas han pasado. Wow. Palabras de esperanza, palabras de ánimo, una bendición alentadora para estos creyentes que en ese entonces estaban padeciendo graves persecuciones por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él enjugará nuestros ojos, las lágrimas de nuestros ojos. Ya no habrá muerte, ya no habrá dolor, ya no habrá clamor, bien, porque las primeras cosas han pasado, iglesia. Wow, este hombre, el apóstol Juan, este hombre confinado, bien, está motivando, oigan bien, un hombre confinado está motivando a estos fieles creyentes, a estos hijos de Dios en estas tribulaciones que ellos estaban pasando y que el apóstol Juan compartía como compañero con todos ellos, de tal manera que puedan obtener entonces a través de estos escritos del Apocalipsis maravillosas bendiciones de esperanza en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay lugares hermosos, bien, hay partes hermosas en este libro de Apocalipsis donde el apóstol Juan describe, ¿verdad?, las impresionantes bendiciones que el pueblo de Dios recibirá en la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Así que este es un libro de mucho ánimo, de mucha esperanza, que motiva, ¿verdad?, al creyente a perseverar en estos tiempos difíciles también que ellos estaban pasando, la persecución, el sufrimiento, los confinamientos que pudieran pasar, el destierro, como el apóstol Juan estaba sufriendo, o incluso para enfrentarnos cara a cara, iglesia, con la muerte. Incluso eso. Debemos aferrarnos a nuestro Señor Jesucristo, iglesia, y alinearnos a sus propósitos. Son muy claros para aquellos que quieran seguirle. Tenemos que dejarlo todo. Tenemos que abandonar nuestra propia vida, iglesia, porque aquel que no deja padre o madre no es digno de mí. Tenemos que perder nuestra vida para poder encontrar esta maravillosa vida que encontramos en Cristo Jesús, aquel que es el camino, la verdad y la vida. Bien, pero hay algo que me gustaría también compartir del doctor Mark Strauss. Escuchemos muy bien lo que él dice, un texto para mí excelente que define mucho lo que es esta carta también. Dice este hermano, el doctor Mark Strauss, el mensaje de Apocalipsis realmente
es que este mundo es el escenario en el cual la gran batalla espiritual toma lugar y nuestras acciones en lo que respecta a la batalla son significativas. Y Dios tiene un propósito y un plan en este mundo. Y viviremos nuestras vidas en línea, como les estaba hablando también, con su propósito y su plan. Por lo tanto, aquellos que se oponen a los propósitos de Dios pagarán el precio, enfrentarán el juicio de Él. Él sigue diciendo, nosotros como creyentes tenemos la responsabilidad de ser fieles y así a través del libro de Apocalipsis el mensaje que aparece una y otra vez es mantenerse firmes, perseverar hasta el fin. Porque Dios va a vencer y Dios es el soberano Señor. A pesar de que a lo largo del camino puede parecer, escuche muy bien, que las cosas van en otra dirección, el hecho de que Dios va a juzgar al mal y a recompensar el bien nos llama a responder con fidelidad a su mensaje, con fidelidad a su propósito y a su plan, iglesia. Esto es maravilloso. Bien, sin duda, algunas iglesias, sin duda alguna iglesia, hay muchas cosas que pueden ser muy difíciles de entender en este libro de Apocalipsis, pero el propósito por el cual el apóstol Juan, ¿verdad?, escribe a estos creyentes, a estos hermanos, ¿verdad?, es para que puedan mantenerse fieles a nuestro Señor Jesucristo, bien a pesar de que enfrenten el sufrimiento o enfrenten cara a cara la muerte. Que el Señor, iglesia, nos ayude a serle fiel, a perseverar aún en medio de las circunstancias en las cuales nosotros nos encontramos, iglesia. Confiamos en Él, sus juicios son justos y su bondad, iglesia Vida Nueva, eterna. Que Dios me le bendiga mucho y vamos a orar. Señor y Padre, te damos la gloria y la honra que tú mereces. Guíanos, mi Señor, a dar lo mejor de nosotros para poder perseverar en tu palabra. Ayúdanos, Padre Celestial, a través de tu Santo Espíritu, a amar. Ayúdanos a tener ese poder para seguir predicando tu evangelio, no importa en las circunstancias que nosotros nos encontremos. Guíanos a través de todo eso a ver tu propósito y tu plan, pero también, Señor, a poder cambiar y arrepentirnos de cualquier ofensa o cualquier cosa, Señor, que hemos cometido en contra tuya. Libra a la iglesia, Señor, del desánimo. Estas son cartas que vivifican los ánimos para el creyente al saber de que todo esto tiene un propósito, tiene un plan y está muy bien orquestado por aquel soberano que tiene toda autoridad sobre los reyes, sobre las naciones, sobre este mundo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, oramos. Amén y amén. Iglesia, Dios me le bendiga mucho y los espero el próximo miércoles a las 7:30. Dios me le bendiga, iglesia. Bye bye.